Muy buenas noches. Sean bienvenidos al Bosque de Frederick, el lugar donde tus pesadillas se hacen realidad. En esta ocasión vamos a disfrutar de 3 historias muy aterradoras, que te advierto, no te dejarán dormir esta noche. Ponte cómodo o cómoda porque aquí comenzamos. La Sala 404, la sombra del sanador. El St. Judes Memorial, un hospital antiguo, resumaba desesperación. Leo, un interno de 20 años, sentía el edificio más como un mausoleo que un lugar de curación. Entre el ambiente pesado, las luces parpadeantes y los murmullos constantes, una sala, la 404, destacaba. Oficialmente en renovación, extraoficialmente era un sitio donde la luz fallaba. El aire era gélido y se escuchaban lamentos de un paciente olvidado. Una noche de guardia, con lluvia incesante y pasillos silenciosos, Leo escuchó un rasgueo suave, rítmico. Provenía de la sala 404, como uñas arañando madera. El corazón le dio un vuelco. La sala debía estar clausurada. Se acercó con cautela. Su linterna temblaba. Al llegar a la puerta, el arañazo cesó. Una ráfaga de aire helado se deslizó por debajo, trayendo un olor agrio a óxido y algo pútrido y dulce a la vez, como sangre seca y lirio. Los días siguientes, el hospital se volvió una pesadilla para Leo. El arañazo reaparecía, ahora acompañado de un susurro tenue, una voz áspera y quebradiza que le llamaba doctor. Objetos en la sala 404 aparecían y desaparecían. Un viejo estetoscopio, un expediente manchado, una muñeca de porcelana con un ojo roto. Al tocarlos, Leo experimentaba oleadas de náuseas y visiones fugaces, destellos de pasillos oscuros, sombras alargadas y el rostro de una mujer desfigurada por el dolor. Sus compañeros, acostumbrados a las excentricidades del hospital, se encogían de hombros. «Es el turno de noche. Te está afectando la cabeza», le decía la enfermera principal, aunque sus ojos se desviaban de la sala 404 con inquietud apenas disimulada. Leo comenzó a investigar archivos antiguos. Descubrió que la sala 404 fue, décadas atrás, una habitación de aislamiento para pacientes contagiosos y mentales extremos. En 1972, una paciente llamada Elisa Torne, diagnosticada con esquizofrenia virulenta y tendencias autolesivas, había muerto allí misteriosamente. Su cuerpo fue encontrado con arañazos profundos en las paredes, como si hubiese intentado escapar de algo, o alguien. Los informes mencionaban que Elisa hablaba de un doctor sombra que la visitaba, prometiéndole curarla a cambio de su devoción. La historia de Elisa heló a Leo. El arañazo, la voz, el doctor. La noche siguiente, la voz se hizo más clara, más insistente. «Doctor, te necesito». Resonaba desde la sala 404. Impulsado por terror y curiosidad, Leo entró. El aire era denso, pesado, el olor a óxido y lirios insoportable. En el centro de la habitación, flotando a centímetros del suelo, estaba la muñeca de porcelana con el ojo roto. Mientras la miraba, el otro ojo de la muñeca, intacto, se movió lentamente para mirarlo directamente. Entonces la voz habló de nuevo, desde todas partes a la vez, resonando en los huesos de Leo. «Has venido, doctor, mi doctor». Y el arañazo, ahora, se escuchaba dentro de su propia cabeza, un sonido constante y doloroso. A partir de ese momento, los ataques se volvieron personales. Leo sintió la presencia de Elisa a su lado, una mano fría que le rozaba el hombro, un aliento gélido en su nuca. Comenzó a tener pesadillas vívidas, sueños donde estaba atado a una cama en la sala 404, y una figura alta y sombría con ojos brillantes se inclinaba sobre él, susurrándole promesas de conocimiento y poder a cambio de su cooperación. La figura, el doctor Sombra, tenía una presencia abrumadoramente malévola. Preocupado por su salud mental y física, había comenzado a arañarse inconscientemente mientras dormía. Leo recurrió al doctor Evans, un psiquiatra veterano. Tras escuchar el relato de Leo, el doctor Evans se quedó inusualmente callado. «Hay historias, Leo», dijo finalmente. «Antiguas historias sobre el St. Judes. No todas las enfermedades son físicas. Algunas son espirituales. Y algunos médicos no buscan curar sino consumir». Le contó sobre un médico oscuro, el doctor Elías Torne,
que trabajó a principios del siglo XX. Un hombre brillante pero sádico que experimentaba con la mente y la psique buscando trascender la mortalidad a través de sus pacientes. El doctor Elias Thorne desapareció misteriosamente, dejando tras de sí un rastro de pacientes con condiciones nerviosas inexplicables. La mención del apellido Thorne resonó en la mente de Leo como un trueno. Elisa Thorne. El doctor Elias Thorne. La conexión era escalofriante. El doctor Sombra no era un demonio genérico. Era el espíritu retorcido de un médico que buscaba perpetuar sus experimentos, utilizando a pacientes vulnerables como conductos para su propia existencia. Y Elisa, su última víctima, se había quedado atrapada, tanto por el trauma de su propia enfermedad como por la influencia del doctor. De vuelta en el hospital, la presencia del doctor Sombra era casi tangible. Los arañazos se hicieron más profundos en las paredes, y los lamentos de Elisa se mezclaban con una risa seca y cruel que provenía de la sala 404. Los objetos se movían por sí solos, y las luces parpadeaban incesantemente. Leo encontró un antiguo diario de mantenimiento del hospital. En la última página de un volumen de 1972 había una nota crítica en letra diminuta. 404. Paciente Elisa Thorne. El alma no se libera. El huésped permanece. Él está satisfecho. Una revelación terrible. Elisa no era solo la víctima. Se había convertido, de alguna manera, en un conducto, un peón en el juego del doctor Thorne, una parte de él, arrastrándose en su existencia corrupta. Esa noche, mientras revisaba expedientes en su cubículo, el arañazo se escuchó en la pared detrás de él. «Doctor», susurró una voz doble, la de Elisa superponiéndose a una más grave y resonante. «Es hora de tu consulta». El consultorio se sumió en una oscuridad repentina, y la temperatura bajó drásticamente. Leo sintió una presión inmensa sobre su pecho, como si unas manos invisibles lo sujetaran. Levantó la vista y vio una figura alta y delgada materializarse en la penumbra. Sus ojos eran dos puntos brillantes de una luz helada, y de su boca brotaban risas ahogadas que se mezclaban con los lamentos de Elisa. Era el doctor Sombra, y no era una ilusión. «No te resistas, mi joven colega», siseó el doctor Sombra. Su voz vibraba con un poder ancestral. «Hemos estado esperando un anfitrión, con tanto potencial». Leo intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Sintió una invasión helada, como si una corriente eléctrica recorriera sus venas. Las imágenes de Elisa, de la sala 404, de los experimentos del doctor Thorne, inundaron su mente. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Sus músculos se tensaron, sus dientes castañetearon. Una voz, que no era la suya, empezó a susurrar desde el fondo de su ser. Una voz que mezclaba el sufrimiento de Elisa con la crueldad metódica del doctor Thorne. En un último acto de desesperación, Leo se aferró a su identidad, a su propósito de sanar. Pero era inútil. El doctor Sombra se fusionó con él, una simbiosis macabra. La última cosa que vio Leo fue su propio reflejo en el cristal oscuro del consultorio. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con la misma luz helada y brillante del doctor Sombra. Una sonrisa torcida y cruel se extendió por sus labios. El olor a óxido y lirios impregnó cada rincón del hospital. Desde el consultorio de Leo, se escuchó un lamento que se transformó lentamente en una risa que combinaba la agonía con la complacencia, una risa que resonó en los silenciosos pasillos del St. Jude's Memorial. La sala 404 ya no estaba vacía. Había encontrado un nuevo doctor. Y el ciclo de curación y consumo había comenzado de nuevo. El Oni del Inamatsuri, la sombra liberada. Akari regresa a Shirakawa-go para cuidar a su abuela, cuya memoria se desvanece, revelando un terror oculto. La anciana susurra: «Él siempre ha estado aquí. El que ve, el que espera». Akari lo atribuye a la demencia. Durante el Festival de las Muñecas, una presencia gélida la envuelve. Un susurro gutural roza su nuca. Las muñecas imperiales giran sus cabezas con ojos de cristal fijos en ella, y un fuerte olor a humedad y azufre llena la habitación, a pesar de las ventanas cerradas y el día soleado. Los incidentes se intensifican. Akari escucha pasos arrastrados por los pasillos de madera, deteniéndose fuera de la habitación de su abuela. Un sonido de algo pesado arrastrándose se mueve por el piso de abajo.
Las muñecas del Hinamatsuri, inexplicablemente, aparecen desordenadas por la mañana, las pequeñas espadas fuera de sus vainas y las expresiones de los rostros de porcelana transformadas en muecas de terror. Su abuela, en raros momentos de claridad, se agita más. El que no tiene rostro, él quiere un hogar, quiere jugar con las muñecas, balbucea, y le ruega, no dejes que te vea. El escepticismo de su tío la deja sola frente al miedo. Desesperada, Akari busca en los viejos diarios de su abuelo, un historiador local. Descubre el Oni sin rostro, un demonio vengativo de la mitología japonesa que habita casas antiguas, alimentándose de soledad y miedo. El diario describe un ritual antiguo, un sello protector familiar. Lo más inquietante es una entrada sobre un festival de Hinamatsuri fallido décadas atrás, donde una oscuridad cayó sobre la casa y un sirviente desapareció. La última frase. El Oni encontró una forma de manifestarse a través de un objeto. Una de las muñecas. Un escalofrío recorre a Akari. La muñeca del emperador, la más antigua y protegida por su abuela, podría ser el conducto. Esa noche, el aire en la casa es opresivo. El olor a azufre, abrumador. Akari se acerca al altar. La muñeca del emperador parece mirarla fijamente. El rasgueo pesado resuena cerca, y las muñecas de porcelana emiten un lamento silencioso. De repente, una voz, un gruñido gutural desde detrás de la muñeca del emperador. Has despertado lo que duerme, niña. Akari retrocede. La sombra de la muñeca en la pared no tiene rostro. Es una silueta humanoide con un abismo donde debería estar la cara. Es el Oni del Hinamatsuri, y se ha manifestado. A partir de ese momento, el Oni deja de ser una presencia sutil. El aire se llena de un frío penetrante. Akari siente tirones en el cabello, arañazos invisibles, y el Oni se manifiesta como una sombra danzante en el rabillo de sus ojos, siempre acercándose cuando ella no mira directamente. Su abuela, en un arrebato de lucidez, le ruega, quema la muñeca del emperador. No dejes que te vea. Pero una fuerza invisible empuja a Akari con brutal violencia cada vez que intenta acercarse al altar. Una noche, Akari escucha el arrastre pesado en el pasillo, dirigiéndose a la habitación de la anciana. Su linterna parpadea mientras sigue el sonido. Entra y ve una figura sombría, alta y sin rostro, inclinada sobre la cama de su abuela. La mano de la criatura se extiende hacia el rostro dormido de la anciana. Akari grita, y la figura se detiene, girando su rostro hacia ella. Los dos ojos de la muñeca del emperador, ahora brillantes con una luz rojiza y malévola, brillan en el centro de la silueta oscura. Ella te ha llamado. Resuena la voz gutural de Oni, ahora clara y llena de malicia antigua. Has sido mi anfitriona por mucho tiempo. Y ahora, es tu turno. El terror se apodera de Akari. Comprende que el Oni ha estado consumiendo el espíritu de su abuela, preparándola para un traspaso. Al romper el sello del altar y ser testigo de su existencia, Akari se ha convertido en la siguiente anfitriona elegida. En un frenesí, Akari recuerda las palabras de su abuela y el diario. El Oni se manifiesta a través de la muñeca. Debe destruir el conducto. Corre hacia el altar, pero la fuerza invisible la empuja contra la pared, crujiendo sus huesos. El Oni se acerca. Su sombra la envuelve. No puedes resistirte, si sea la voz. He estado en esta casa durante siglos. Siempre encuentro un anfitrión. Akari siente una frialdad invadir su cuerpo, como si su alma fuera arrancada. Sus músculos se contraen, sus ojos se fijan en la muñeca del emperador que vibra con energía oscura. Ve destellos de imágenes, la sirvienta desaparecida, los rostros aterrorizados de los antiguos moradores, su propia abuela con la mirada vacía. Todos fueron anfitriones, todos consumidos. En un último acto de desesperación, Akari cierra los ojos y grita, no por miedo, sino por pura rabia y desafío. Se arroja hacia el altar, reuniendo su última pizca de fuerza, y con manos temblorosas, agarra la muñeca del emperador. La muñeca arde con un frío insoportable, pero Akari no la suelta. Con un rugido gutural, una fuerza invisible intenta arrancársela. Akari lucha con sus nudillos blancos. Entonces, con un grito de frustración que resuena en toda la casa, el Oni lanza un último y poderoso empujón. Akari choca contra el suelo de madera. La muñeca del emperador sale volando de sus manos, golpeando la pared con un crujido espantoso. Su cabeza de porcelana se desprende del cuerpo, rodando por el suelo,
revelando un vacío inquietante. El olor a azufre y humedad desaparece. El frío se disipa. El silencio regresa, pero esta vez es liberador. Akari se levanta, temblorosa, mirando la muñeca rota. Por un momento, cree que todo ha terminado, pero entonces escucha un rasgueo débil y constante del interior de la cabeza de la muñeca, como algo que aún intenta salir. La abuela de Akari, inmóvil hasta entonces, abre los ojos. Sus ojos, antes nublados, ahora están extrañamente claros, pero llenos de un conocimiento aterrador. No está muerto, susurra Ofsan, su voz ronca. Solo se ha liberado. Y ha visto. Te ha visto, Akari. La abuela se levanta con lentitud antinatural y camina hacia la muñeca rota. Con una sonrisa torcida que no es la suya, recoge la cabeza de porcelana. De su garganta surge el mismo gruñido gutural que Akari había escuchado antes. Sus ojos se llenan de un brillo rojizo. El Oni no necesita un anfitrión ahora, si sea su abuela, con la voz del demonio resonando a través de ella. Ahora es libre. La casa se sume en oscuridad total. En el silencio, Akari escucha el inconfundible sonido de pasos arrastrados, ya no de la casa, sino de las afueras, de los campos nevados de Siracábago. El Oni ya no está atado a la casa. Ahora hay un nuevo espectador, una nueva fuente de terror en el pequeño pueblo. El eco del Kagome Kagome, un juego perpetuo. El apartamento de Akari en Shibuya, Tokio, se convirtió en un refugio claustrofóbico tras la llegada de su hermana menor, Hana, de 16 años, luego de la muerte de sus padres. Akari, una diseñadora gráfica con horarios interminables, notó que la tranquilidad del hogar era reemplazada por algo inquietante. Un leve tarareo infantil, la canción del juego Kagome Kagome, que parecía provenir de las paredes, incluso cuando Hana no estaba presente. La primera noche, Akari se despertó sobresaltada. El tarareo, ahora más claro, venía de la habitación de Hana. Al asomarse, vio a Hana sentada en su futón, de espaldas, meciéndose rítmicamente. A su alrededor, dispersas y manchadas, estaban varias muñecas niña antiguas, herencia de sus padres. Hana cantaba Kagome Kagome con voz plana y monótona, pero lo que heló la sangre de Akari fue la visión. Una de las muñecas, la de kimono rojo y cabello largo, parecía girar lentamente su cabeza para mirar hacia la puerta. El aire se volvió opresivo, y un olor metálico y dulce, como sangre e incienso quemado, llenó la habitación. Akari atribuyó el incidente al estrés postraumático de Hana. Recogió las muñecas, las guardó cuidadosamente, y habló con su hermana, quien la miró con ojos vacíos, sin recordar nada. Sin embargo, el tarareo no cesó. Se hizo más insistente, audible desde cualquier rincón oscuro del apartamento. Las muñecas niña, a pesar de estar guardadas bajo llave, reaparecían desordenadas, siempre con la misma muñeca de kimono rojo mirando fijamente a Akari. Akari comenzó a tener pesadillas vívidas. Se encontraba en un círculo oscuro, con una mano fría cubriéndole los ojos, y el tarareo de Kagome Kagome resonaba. Al final del sueño, la mano se retiraba, revelando el rostro distorsionado de Hana, sus facciones retorcidas en una mueca de terror. Preocupada, Akari investigó la historia familiar. Descubrió que sus padres habían adquirido las muñecas niña de una vieja tienda en Kioto. Un folleto de la tienda describía a las muñecas como especialmente sensibles a la alegría y la tristeza, y a veces, al espíritu que las rodea. Una nota manuscrita de su madre decía: «Cuidado con la de kimono rojo. Siento una presencia». La noche siguiente, el tarareo era ensordecedor. Akari encontró a Hana en la sala, frente a un televisor con estática. Las muñecas niña estaban dispuestas en un círculo alrededor de ella, la de kimono rojo frente a Hana, con sus ojos fijos en el rostro pálido de su hermana. Hana cantaba Kagome Kagome, pero su voz era doble, una mezcla de la suya y una voz infantil, áspera y gutural, que no parecía humana. «Hana», dijo Akari, temblorosa. Hana no respondió. La muñeca de kimono rojo, sin ser tocada, giró su cabeza a 180 grados, sus ojos fijos en Akari, y de la boca de Hana, con una voz que era una burla cruel, brotó: «Nos has encontrado, hermana». Akari sintió un terror frío y absoluto. No era Hana quien tarareaba.
Era algo antiguo y malévolo, manifestado a través de las muñecas, que había encontrado un anfitrión en su vulnerable hermana. Desesperada, Akari buscó en los libros de folclore japonés. Encontró referencias a un Tsukumogami, un espíritu que habita objetos antiguos, y a las muñecas Iña que, abandonadas, podían albergar un onryo o ikai en busca de un nuevo jugador o cómplice. El juego Kagome Kagome era, en algunas leyendas, un ritual para sellar o liberar estos espíritus. La leyenda era escalofriante. Si el espíritu no era identificado, se aferraría al jugador, consumiendo su identidad y buscando un nuevo cómplice para continuar el juego. La relación entre la muñeca de kimono rojo y Hana era clara. El espíritu, probablemente de un niño abandonado o atormentado, se había aferrado a la muñeca. A través de la vulnerabilidad de Hana, la había poseído. Ahora, quería a Akari para continuar el juego. Esa noche, el apartamento se convirtió en un escenario de pesadilla. El tarareo de Kagome Kagome se escuchaba en cada rincón. Las luces parpadeaban sin control. Akari encontró a Hana en la cocina, con un cuchillo de chef en la mano, sus ojos vacíos y vidriosos. La muñeca de kimono rojo estaba sentada en la mesa, mirándola fijamente. ¿Quieres jugar, Akari?, siseó Hana, con la voz dual, infantil y gutural. Es tu turno de ser el Oni, la que se esconde y busca. Akari sintió una oleada de desesperación. Sabía que la muñeca era el conducto y debía separarla de Hana. Intentó acercarse, pero Hana, controlada por la entidad, se movió con velocidad antinatural, bloqueando su camino con el cuchillo. Objetos de la cocina volaron por los aires. No puedes parar el juego, siseó la voz del espíritu. Nadie lo hace. En un momento de distracción, Akari lanzó una tetera hirviendo hacia la muñeca. La muñeca de kimono rojo emitió un chillido agudo no humano. El control sobre Hana flaqueó un instante. Akari aprovechó, agarró a Hana y la arrastró lejos del círculo de muñecas. Pero el espíritu no se rindió. Mientras Akari arrastraba a Hana, la muñeca de kimono rojo se levantó con un crujido macabro. Sus pequeños pies se arrastraron por el suelo, dirigiéndose hacia ellas con velocidad aterradora. El tarareo se intensificó, llenando la habitación con una cacofonía infernal. No hay escapatoria del juego, susurró la muñeca, su voz fría y corrosiva resonando en la mente de Akari. Siempre hay un nuevo jugador. Akari sintió un dolor agudo en la cabeza, como si algo intentara romper su cráneo. Las luces se apagaron por completo, sumiendo la sala en oscuridad. Solo los ojos de la muñeca de kimono rojo brillaban malignamente. Hana se desmayó en sus brazos. De repente, Akari sintió unas manos pequeñas y frías cubrir sus ojos. El tarareo ensordecedor de Kagome Kagome resonó, y una única voz, infantil y terriblemente antigua, susurró en su oído. «Eres el Oni ahora, Akari». Las manos se retiraron. Akari parpadeó. La oscuridad se disipó. Vio a Hana tendida, inconsciente. La muñeca de kimono rojo parecía inerte. Akari sintió un alivio inmenso. Había funcionado. Había liberado a Hana. Se agachó para abrazar a su hermana, pero al tocarla, sintió la piel de Hana inusualmente fría, y al levantar la vista, vio los ojos de Hana abiertos, vacíos. Entonces, Akari escuchó el tarareo de Kagome Kagome de nuevo. Provenía de su propia garganta. La muñeca de kimono rojo, tirada, no se había movido, pero una sonrisa lenta y extraña se extendió por el rostro de Akari. Sus propios ojos se posaron en la muñeca, luego en Hana. Una punzada de regocijo la recorrió, una emoción que no era la suya. El espíritu no había regresado a la muñeca. Había saltado de un anfitrión a otro. Akari había ganado la ronda para Hana, pero había perdido su propio juego. Con una mirada de terrible lucidez, Akari se inclinó, recogió el cuchillo de chef. Los ecos del Kagome Kagome resonaron. En el silencio de la noche, se escuchó una risa infantil y perversa que no era la de Akari. Y el juego apenas había comenzado. El espíritu ya tenía un nuevo Oni para buscar y un nuevo cómplice para jugar en el corazón de Shibuya. No olvides dejar tu apoyo. Si te gustan este tipo de historias, no olvides seguirme para recibir notificaciones y no te pierdas cada video que subamos. Y recuerda,
Si tienes alguna historia que te gustaría que contemos en un próximo video, puedes dejármela abajo en comentarios. Con gusto te leeré. Sin más que decir, me despido, esperando que esta noche puedas conciliar el sueño.